La Wehrmacht nació como la promesa de devolverle a Alemania el poder militar que había perdido después de la Primera Guerra Mundial. Para millones, parecía el símbolo de una nación que se levantaba de la humillación. Pero detrás de los uniformes, los desfiles y la disciplina, se estaba formando una maquinaria que serviría a una dictadura racista, expansionista y criminal. No fue solo un ejército de campañas rápidas y batallas famosas. Fue una institución que rompió límites, participó en guerras de conquista, acompañó la ocupación de territorios y quedó ligada a crímenes que marcaron para siempre la historia del siglo XX. Alemania podía recuperar su fuerza militar y desafiar las restricciones impuestas tras la derrota, pero el precio sería entregar esa fuerza a un régimen que no buscaba proteger fronteras, sino destruir pueblos enteros. La historia de la Wehrmacht no debe contarse como una leyenda de estrategia, sino como una advertencia. Porque al principio pareció invencible. Polonia cayó, Francia fue derrotada, Europa tembló y el mundo creyó que nadie podría detenerla. Pero luego llegó el este, el invierno, el desgaste, Stalingrado, Normandía, Berlín, y la maquinaria que parecía destinada a dominar Europa terminó enterrada entre ruinas. El verdadero misterio no es cómo la Wehrmacht ganó tantas batallas al inicio, sino porque un ejército tan poderoso terminó destruido por la misma guerra que creyó controlar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El origen de la Wehrmacht no puede entenderse sin la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En 1918, el Imperio alemán se derrumbó. El Kaiser Guillermo II abdicó y nació la República de Weimar. Para muchos alemanes, la derrota fue una humillación nacional que dejó heridas profundas. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, limitó severamente las fuerzas armadas alemanas. Alemania debía mantener un ejército pequeño, sin aviación militar y con restricciones navales. La antigua fuerza imperial fue reemplazada por la Reichswehr, una institución reducida, profesional y vigilada por las potencias vencedoras. Alemania podía aceptar esas limitaciones y buscar estabilidad, pero una parte de sus oficiales veía cada restricción como una cadena que algún día debía romperse. La Reichswehr conservó tradiciones prusianas de disciplina, obediencia y orgullo profesional. Sus mandos no eran todos nazis, pero muchos compartían ideas nacionalistas, anticomunistas y hostiles a Versalles. Para ellos, el ejército debía sobrevivir como núcleo de una futura recuperación alemana. La promesa de recuperar el honor militar podía sonar como salvación para quienes se sentían derrotados, pero también abría la puerta a quienes convertirían el resentimiento en política de conquista. El rearme comenzó antes de ser público. Alemania mantuvo entrenamientos, estudios técnicos y cooperación secreta para conservar conocimientos prohibidos. La Reichswehr funcionaba como escuela de cuadros, formaba oficiales y suboficiales capaces de expandir las fuerzas cuando llegara el momento. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, encontró una institución militar deseosa de recuperar tamaño, presupuesto y prestigio. Muchos generales creyeron que podían utilizar al nuevo régimen para restaurar la grandeza militar sin quedar sometidos a él. Los oficiales podían creer que negociaban con Hitler, pero cada concesión entregaba al régimen algo más peligroso que tanques: obediencia profesional. En 1934, la muerte del presidente Paul von Hindenburg permitió a Hitler concentrar más poder. Ese mismo año, después de la Noche de los Cuchillos Largos, el ejército vio debilitadas a las SA, fuerza paramilitar nazi que muchos mandos consideraban rival. A cambio, los soldados juraron lealtad personal a Hitler, no solo al Estado. Ese juramento fue decisivo. La obediencia dejó de estar ligada únicamente a una institución y pasó a vincularse con la voluntad de un líder. Para una cultura militar formada en disciplina y cadena de mando, ese cambio tuvo consecuencias enormes. En 1935, el régimen anunció el servicio militar obligatorio y la creación formal de la Wehrmacht. El nombre agrupaba tres ramas principales: el Heer, o Ejército de Tierra, la Kriegsmarine, o Armada, y la Luftwaffe,
fuerza aérea que hasta entonces había estado prohibida por Versalles. La jerarquía parecía ordenada. En la cima estaba Hitler como jefe supremo. Debajo se encontraban altos mandos, generales, almirantes, oficiales, suboficiales y soldados. Uniformes, rangos, desfiles y símbolos transmitían disciplina. Pero detrás de esa imagen crecía una contradicción. Una fuerza profesional estaba siendo integrada en una dictadura ideológica. La Wehrmacht podía presentarse como renacimiento nacional, pero su nacimiento real ocurrió cuando la técnica militar aceptó servir a una política sin límites morales. La economía del rearme transformó Alemania. Se expandieron el acero, el carbón, la química, los vehículos, la aviación, la construcción naval y la producción de armamento. Fábricas, ingenieros, obreros y empresas participaron en una movilización creciente. El desempleo bajó por obras públicas, reclutamiento y gasto militar, aunque el precio fue una economía orientada a la guerra. La vida cotidiana de los soldados combinaba entrenamiento, marchas, instrucción ideológica, disciplina física y camaradería. Las raciones podían incluir pan, salchichas, sopas, papas, carne enlatada, café sustituto y alimentos conservados. En los cuarteles, la comida era rutina y jerarquía. Oficiales, suboficiales y tropa no comían igual. La religión dentro de la Wehrmacht fue compleja. Muchos soldados eran protestantes o católicos y conservaban prácticas personales. Sin embargo, el régimen nazi intentó imponer una visión donde la lealtad al Führer, el nacionalismo racial y el sacrificio por la comunidad alemana ocuparan un lugar casi sagrado. Un soldado podía rezar como cristiano, marchar como profesional y obedecer como alemán, pero cada año el régimen empujaba esas identidades hacia una sola pregunta. Si Hitler ordenaba, ¿quién se atrevería a decir no? La percepción exterior cambió con rapidez. Para Francia, Gran Bretaña, Polonia y otros vecinos, el rearme alemán era una advertencia. Para sectores nacionalistas dentro de Alemania, era motivo de orgullo. Para las víctimas del nazismo, el crecimiento militar anunciaba algo más oscuro. El Estado que las deshumanizaba estaba armándose. En 1936, la remilitarización de Renania mostró que Hitler estaba dispuesto a desafiar abiertamente el orden europeo. La operación fue arriesgada, porque Alemania no estaba lista para una guerra grande, pero la falta de respuesta militar francesa y británica fortaleció la confianza del régimen. La Wehrmacht aprendió una lección peligrosa. Los riesgos podían producir enormes ganancias si los enemigos dudaban. Esa psicología alimentó pasos posteriores, como la anexión de Austria en 1938 y la presión sobre Checoslovaquia. Cada éxito sin castigo convencía a Berlín de que la audacia era estrategia, pero también enseñaba a la Wehrmacht a confundir prudencia enemiga con debilidad permanente. La Wehrmacht nació entonces de una mezcla peligrosa: heridas de Versalles, profesionalismo militar, ambición nacionalista, miedo al comunismo, obediencia jerárquica y oportunismo. No fue creada de la nada por Hitler, pero Hitler le dio el tamaño, la misión y el marco ideológico que la convertirían en instrumento de guerra total. Al final de este primer proceso, Alemania no tenía simplemente un ejército renovado. Tenía una maquinaria preparada para moverse detrás de una dictadura que prometía grandeza y exigía sumisión. Lo que muchos celebraron como recuperación nacional era, en realidad, el inicio de una cadena que llevaría desde los desfiles hasta Polonia, desde Polonia hasta el este, y desde el este hasta las ruinas de Berlín. La Wehrmacht no se sostuvo únicamente con armas, motores y uniformes. También se sostuvo con una psicología de obediencia que venía de tradiciones militares antiguas y que el nazismo convirtió en instrumento político. Para entender su comportamiento, no basta mirar mapas de campaña. Hay que mirar el cuartel, la propaganda, el miedo al castigo y el orgullo de pertenecer a una fuerza que decía representar el destino de Alemania. Desde la Reichswehr, muchos mandos cultivaron una disciplina severa. El soldado debía obedecer, resistir y aceptar que la voluntad individual quedara bajo la orden. Esa mentalidad producía eficacia militar, pero también podía bloquear la conciencia cuando las órdenes dejaban de ser defensivas. La disciplina podía salvar vidas en combate, pero cuando se mezclaba con una dictadura, también podía enseñar a obedecer incluso cuando obedecer significaba destruir a otros.
El juramento personal a Hitler reforzó el cambio. Ya no se juraba solo a una constitución o a una patria abstracta, sino al Führer. Para muchos soldados, ese juramento tuvo peso moral. Romperlo parecía traición, cobardía o deshonor. El régimen usó esa cultura para convertir la obediencia en identidad. La jerarquía era clara. En la cima estaba Hitler, debajo, el alto mando, los jefes de cada rama, generales, oficiales, suboficiales y tropa. La cadena de mando prometía orden y rapidez. Un soldado común no debía discutir la estrategia, debía cumplir. Un oficial debía convertir órdenes en acciones concretas. La propaganda llenaba los espacios que la disciplina no alcanzaba. Periódicos, noticieros, discursos, canciones, carteles y ceremonias repetían que Alemania estaba rodeada de enemigos, que Versalles había sido una injusticia y que el soldado alemán era heredero de una misión histórica. La guerra se presentó como defensa, aunque el régimen preparaba conquista. El soldado podía creer que protegía a su familia y a su país, pero esa emoción fue utilizada para llevarlo a guerras que no buscaban seguridad, sino dominación. La educación política dentro de la Wehrmacht no fue igual en todas las unidades, pero la influencia nazi creció con los años. El anticomunismo fue una pieza central, especialmente antes de la invasión de la Unión Soviética. El enemigo soviético fue presentado como amenaza militar, ideológica y racial. Esa deshumanización tuvo consecuencias terribles. Cuando un ejército aprende a ver al enemigo como inferior o peligro biológico, el límite entre combate y exterminio empieza a debilitarse. En el este, esa mentalidad ayudó a justificar ejecuciones, hambre planificada, maltrato a prisioneros y violencia contra civiles. La vida cotidiana del soldado alternaba rutina y brutalidad. En los cuarteles había marchas, instrucción con armas, formación física, limpieza, revisión de equipo y castigos. En campaña, la realidad incluía barro, sueño interrumpido, frío, calor, miedo, piojos, enfermedades, cartas de caza y largas esperas. Las raciones dependían del frente y de la logística. Podían incluir pan, papas, sopa, carne enlatada, salchichas, grasa, café sustituto, chocolate, tabaco y alimentos conseguidos en pueblos ocupados. En teoría, la organización alemana era meticulosa. En la práctica, cuanto más lejos avanzaban las tropas, más difícil era alimentar a hombres, caballos y vehículos. La propaganda mostraba columnas disciplinadas avanzando con precisión, pero detrás de cada fotografía había hambre, cansancio, miedo y soldados que no siempre entendían hacia dónde los llevaba la guerra. La economía militar también moldeó la mente de la Wehrmacht. Alemania necesitaba acero, carbón, combustible, caucho, alimentos, municiones y mano de obra. La guerra no dependía solo de valentía, dependía de trenes, talleres, fábricas, depósitos y territorios ocupados. Cada victoria abría recursos, pero también creaba obligaciones de control. El régimen enseñó a muchos soldados que la expansión era necesaria para sobrevivir. La idea de espacio vital presentó la conquista como destino histórico. Esa doctrina no era una simple teoría geográfica. Estaba ligada al racismo nazi y a la expulsión, explotación o muerte de poblaciones consideradas indeseables. No todos los soldados pensaban igual, pero la maquinaria no necesitaba que todos fueran fanáticos, le bastaba con que suficientes obedecieran, callaran o miraran hacia otro lado. La camaradería fue otra fuerza psicológica. En combate, el soldado dependía de su grupo inmediato. El compañero que compartía comida, municiones o refugio podía importar más que cualquier discurso político. Esa unión ayudaba a resistir, pero también presionaba a conformarse. Nadie quería ser señalado como débil, cobarde o desleal. El miedo al castigo reforzaba esa presión. La deserción, la desobediencia o la crítica podían traer consecuencias severas. En los últimos años de la guerra, cuando la derrota era evidente, el sistema disciplinario se volvió más duro. La obediencia se mantuvo no solo por convicción, sino por miedo. La percepción exterior fue cambiante. Al inicio, muchos observadores extranjeros vieron a la Wehrmacht como una fuerza moderna, profesional y temible. Las victorias rápidas en Polonia, Noruega, los Países Bajos y Francia reforzaron el mito del soldado alemán invencible. La velocidad parecía confirmar la propaganda.
Para las poblaciones ocupadas, la imagen era distinta. La Wehrmacht podía llegar con disciplina visible, pero detrás venían requisiciones, restricciones, arrestos, violencia antipartisana y colaboración con otras instituciones del régimen nazi. En algunos lugares, el uniforme alemán significaba orden, en muchos otros, significaba miedo. El mismo ejército que en los mapas parecía exacto y eficiente era percibido en aldeas ocupadas como una presencia que podía quitar comida, libertad y vida. El mito de invencibilidad fue uno de los mayores peligros. Las primeras victorias convencieron a muchos mandos de que la audacia alemana podía vencer cualquier obstáculo. La rapidez de la guerra relámpago creó una confianza inmensa. Pero esa confianza ocultaba fragilidades, dependencia del combustible, límites de producción, distancias enormes y enemigos capaces de adaptarse. La psicología de la Wehrmacht fue una mezcla de profesionalismo, obediencia, orgullo, propaganda, miedo y brutalización. Esa estructura produjo eficiencia, pero también facilitó crímenes. La Wehrmacht había aprendido a avanzar con una confianza casi absoluta. Pronto descubriría que conquistar rápido no era lo mismo que sostener un imperio en guerra contra medio mundo. La expansión de la Wehrmacht comenzó antes del primer disparo de la Segunda Guerra Mundial. En 1936, Alemania remilitarizó Renania, zona que debía permanecer desmilitarizada. La operación fue arriesgada. Si Francia respondía, las tropas alemanas tenían órdenes de retirarse. Alemania podía retroceder ante el primer obstáculo y evitar una crisis mayor, pero al avanzar sin castigo descubrió que el miedo de otros podía convertirse en combustible para nuevas apuestas. En 1938 llegó la anexión de Austria. La propaganda la presentó como Unión Nacional. Muchos recibieron a la Wehrmacht con entusiasmo, pero detrás de los desfiles crecía un Estado que absorbía territorios sin respetar soberanías. Ese mismo año, la crisis de los Sudetes permitió a Hitler presionar a Checoslovaquia. El Acuerdo de Múnich entregó territorios fronterizos a Alemania con la esperanza de evitar una guerra. En 1939, el régimen ocupó Bohemia y Moravia. La promesa de demandas limitadas quedó destruida. Cada territorio obtenido sin guerra parecía confirmar el genio estratégico de Hitler, pero también empujaba a Europa hacia un punto donde la próxima crisis ya no podría resolverse con concesiones. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y desató la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Wehrmacht combinó fuerzas terrestres, aviación, comunicaciones y movimiento rápido. La Luftwaffe atacó objetivos militares, caminos y ciudades. El ejército avanzó con blindados, infantería motorizada y unidades tradicionales. La guerra relámpago no fue una fórmula mágica. Fue una combinación de sorpresa, concentración, radios, apoyo aéreo, velocidad y explotación de rupturas en el frente enemigo. Polonia resistió con valentía, pero quedó atrapada entre el ataque alemán desde el oeste y la invasión soviética desde el este, iniciada el 17 de septiembre. Varsovia cayó en septiembre y el país fue dividido por dos dictaduras. Para los polacos, la llegada alemana significó ocupación, persecución y destrucción. Para la propaganda alemana, Polonia fue una campaña rápida. Para la población ocupada, fue el inicio de una pesadilla donde la derrota militar se convirtió en terror cotidiano. La economía de guerra mostró su lógica. La Wehrmacht necesitaba combustible, vehículos, caballos, municiones, alimentos, repuestos, trenes y carreteras. La imagen de tanques avanzando ocultaba una realidad menos moderna. Gran parte del ejército seguía dependiendo de caballos. Los soldados comían lo que la logística entregaba: pan, conservas, papas, sopas, embutidos, café sustituto y raciones de campaña. En territorios ocupados también dependían de requisiciones o saqueos. La guerra no solo se movía con motores, se movía con graneros y trabajo humano. En 1940, la Wehrmacht atacó Dinamarca y Noruega. Dinamarca cayó rápidamente. Noruega fue más difícil por su geografía, sus puertos y la intervención aliada. Para Alemania, el control noruego era importante por el acceso marítimo, el hierro sueco y la protección del norte. Después llegó la ofensiva contra los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. El plan alemán concentró blindados en las Ardenas, región considerada difícil para un avance masivo.
Al atravesarla, las unidades alemanas rompieron el frente y avanzaron hacia el Canal de la Mancha. La evacuación de Dunkerque salvó a parte importante del ejército británico, pero no impidió la derrota francesa. En junio de 1940, Francia firmó el armisticio. Para el mundo fue un impacto inmenso. Una potencia que resistió años en la Primera Guerra Mundial fue vencida en semanas. La Wehrmacht parecía haber descubierto una forma nueva de guerra, pero su éxito dependía de condiciones que no siempre podrían repetirse. Sorpresa, errores enemigos, coordinación precisa y campañas cortas. La arquitectura militar acompañó la expansión. Se construyeron aeródromos, depósitos, búnkeres, puentes, carreteras, puestos de mando y redes de comunicación. En territorios ocupados, edificios civiles fueron convertidos en oficinas militares o cuarteles. La conquista no terminaba con la batalla, necesitaba controlar y extraer recursos. La percepción de la Wehrmacht alcanzó su punto más alto después de Francia. En Alemania, muchos la vieron como renacimiento nacional. En países neutrales, fue considerada un instrumento temible. En territorios ocupados, el uniforme alemán significaba toque de queda, censura, arrestos, requisiciones y vigilancia. Un ejército puede parecer admirable desde lejos por su eficacia, pero para quien vive bajo ocupación esa misma eficacia puede significar que ninguna calle, estación o casa queda fuera del control del vencedor. La expansión también reveló la relación entre ejército y crimen. En Polonia y otros territorios, unidades militares colaboraron con políticas de ocupación brutales. La Wehrmacht no estuvo separada por completo del proyecto nazi. Sus victorias hicieron posible persecución, deportación y violencia. La Wehrmacht podía ganar batallas con rapidez, pero cada victoria ampliaba el territorio donde el régimen nazi podía imponer su ideología, su saqueo y su persecución. El éxito inicial creó una confianza enorme. Muchos creyeron que Alemania podía derrotar a cualquier enemigo si actuaba con rapidez. Sin embargo, Gran Bretaña no se rindió. La Luftwaffe no logró destruir su resistencia aérea en la batalla de Inglaterra. La guerra, que debía resolverse por golpes veloces, empezaba a prolongarse. El mapa de Alemania parecía crecer, pero dentro de ese crecimiento se escondía una trampa. Cuanto más territorio conquistaba la Wehrmacht, más lejos quedaba de una paz real. Al final de esta etapa, la Wehrmacht parecía invencible. Había roto Versalles, desafiado a Europa, destruido Polonia y vencido a Francia. Pero esa imagen ocultaba una dependencia peligrosa de campañas rápidas y enemigos que cometieran errores. Cuando el régimen decidió mirar hacia el este, la misma confianza que había producido victorias se convertiría en condena. La guerra relámpago había alimentado el mito. Ahora la Wehrmacht estaba a punto de entrar en una guerra donde la velocidad no bastaría. El ejército que había hecho temblar a Europa se preparaba para avanzar hacia la Unión Soviética, sin comprender que allí no solo combatiría contra otro ejército, sino contra distancia, clima, industria, resistencia y una brutalidad que terminaría devorándolo desde dentro. El 22 de junio de 1941, la Wehrmacht inició la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Alemania atacó con grupos de ejércitos dirigidos hacia el norte, el centro y el sur, buscando Leningrado, Moscú y Ucrania. Al principio, el avance pareció confirmar la confianza alemana. Grandes formaciones soviéticas fueron rodeadas y enormes cantidades de prisioneros cayeron en manos alemanas. La Wehrmacht avanzó con velocidad, apoyada por la Luftwaffe, blindados, infantería motorizada y soldados que creían participar en una campaña decisiva. La Wehrmacht podía ganar batallas gigantescas y aún así estar entrando en una trampa, porque cada victoria la alejaba más de sus bases, de sus suministros y de la ilusión de una guerra corta. Barbarroja no fue concebida como una guerra normal entre estados. El régimen nazi la presentó como una lucha ideológica y racial contra el bolchevismo, los judíos y pueblos que veía inferiores. Esa visión convirtió el Frente Oriental en una guerra de aniquilación. Sus mandos recibieron órdenes criminales, sobre comisarios políticos soviéticos y civiles. En muchos lugares, unidades militares colaboraron con ejecuciones, deportaciones, hambrunas, trabajo forzado y castigos contra comunidades acusadas de ayudar a partisanos.
El uniforme podía conservar apariencia de disciplina profesional, pero en el este esa disciplina fue usada a menudo para organizar hambre, miedo y muerte. La economía de la campaña dependía de una idea brutal: alimentar a sus tropas y sostener la guerra con recursos soviéticos. Eso significaba requisar grano, ganado, combustible, vehículos y mano de obra. Para las poblaciones ocupadas, la llegada alemana significaba pérdida de cosechas, hambre y trabajo para el invasor. La comida del soldado se volvió más difícil cuanto más avanzaba el frente. Las raciones incluían pan, conservas, sopa, papas, carne, café sustituto y tabaco, pero la distancia y los caminos dañados hacían fallar la distribución. En el barro o la nieve, un alimento caliente podía valer tanto como una munición. La arquitectura de guerra fue de trincheras, búnkeres de tierra, estaciones tomadas, puentes reparados, aldeas convertidas en posiciones defensivas y caminos deshechos por lluvia y hielo. La propaganda hablaba de avance imparable, pero los soldados aprendieron que un camino inundado, un puente destruido o un motor sin combustible podían detener más que un ejército enemigo. La jerarquía militar mantuvo una presión constante. Hitler intervenía cada vez más. Generales, oficiales y suboficiales transmitían órdenes hacia abajo, mientras la realidad del frente subía deformada por miedo o ambición. Admitir problemas parecía derrotismo. En 1941, la Wehrmacht logró cercos enormes, como Minsk, Smolensk, Kiev y Vyazma-Briansk. Sin embargo, la Unión Soviética no se derrumbó. Sus pérdidas fueron terribles, pero trasladó industrias, movilizó reservas y resistió. Moscú se convirtió en símbolo. La Wehrmacht llegó cerca de la capital, pero el invierno, el agotamiento y la defensa soviética la frenaron. La ropa insuficiente, los motores congelados y los suministros largos mostraron una verdad incómoda. La Wehrmacht había sido entrenada para vencer rápido, pero frente a Moscú descubrió que la velocidad no sirve cuando el enemigo resiste más tiempo del que tus planes permiten. La guerra contra partisanos aumentó la brutalidad. En zonas ocupadas, la Wehrmacht y otras fuerzas respondieron a ataques reales o sospechados con represalias masivas. Aldeas fueron quemadas y civiles ejecutados. La frontera entre seguridad y terror se desvaneció. El trato a prisioneros soviéticos fue una de las mayores atrocidades. Millones fueron capturados, y enormes cantidades murieron por hambre, enfermedad y abandono. Esta mortalidad no fue simple accidente logístico. Estuvo ligada a una visión que negaba dignidad al enemigo soviético. Cuando un ejército acepta que ciertos prisioneros no merecen vivir como seres humanos, la guerra deja de ser combate y se convierte en destrucción administrada. En 1942, Alemania dirigió su esfuerzo hacia el sur, buscando el Cáucaso y el petróleo. Stalingrado, a orillas del Volga, se volvió decisiva. Comenzó como estrategia económica y militar, pero terminó como símbolo político, psicológico y humano. La lucha urbana fue feroz. Fábricas, sótanos, ruinas y calles se convirtieron en campos de batalla. Cada casa podía costar vidas. La vida del soldado se redujo a frío, hambre, humo, miedo y resistencia. El Sexto Ejército quedó rodeado por la contraofensiva soviética de noviembre de 1942. Hitler prohibió retirarse. La Luftwaffe no pudo abastecer a las tropas cercadas. En febrero de 1943, los restos se rindieron. Stalingrado destruyó algo más que un ejército. Destruyó la certeza emocional de que la Wehrmacht siempre encontraría una salida. Después llegó Kursk, en 1943. Alemania intentó recuperar iniciativa con una ofensiva contra un saliente soviético. Pero los soviéticos conocían el ataque y prepararon defensas profundas, minas y reservas. La batalla mostró que el enemigo había aprendido a responder al método alemán. Kursk fue señal de cambio estratégico. Desde entonces, la Wehrmacht quedó a la defensiva en el este. La industria soviética producía enormes cantidades de armas. Alemania, aunque peligrosa, ya no reemplazaba pérdidas con la misma eficacia. La psicología del soldado cambió. La confianza inicial dio paso al cansancio, al miedo y a una guerra interminable. Las cartas a casa hablaban de frío, muerte y desesperación. La disciplina seguía, pero la fe empezaba a romperse. Un ejército puede seguir obedeciendo incluso cuando ya no cree, pero esa obediencia se vuelve más amarga,
más violenta y más desesperada. La guerra en el este devoró recursos y legitimidad. La Wehrmacht participó en una campaña unida a crimen, ocupación y exterminio. Allí cayó el mito de una fuerza profesional separada del nazismo. El este mostró la verdad más dura. La Wehrmacht no fue destruida solo por el invierno ni por la cantidad de enemigos. Fue destruida por una guerra imposible, decisiones criminales, desprecio logístico y una ideología que confundió brutalidad con fuerza. El ejército que había hecho temblar a Europa descubrió en la Unión Soviética que conquistar territorio no significa dominarlo, y que una guerra construida sobre deshumanización termina devorando también a quienes la ejecutan. Después de Stalingrado y Kursk, la Wehrmacht ya no avanzaba con la seguridad de los primeros años. Todavía era peligrosa, todavía tenía generales, soldados disciplinados, armas y experiencia, pero había perdido algo clave: la iniciativa estratégica. Desde 1943, en el este comenzó a retroceder ante una Unión Soviética que producía más tanques, artillería, aviones y soldados de los que Alemania podía reemplazar. La Wehrmacht podía resistir con dureza y ganar batallas locales, pero cada retirada mostraba que el tiempo ya no trabajaba para Berlín, sino contra ella. La economía alemana estaba agotada por una guerra demasiado grande. El Reich necesitaba petróleo, acero, caucho, alimentos, municiones, trenes, repuestos y trabajadores. Para sostener la producción, el régimen utilizó trabajo forzado de millones de personas trasladadas desde territorios ocupados. La maquinaria militar seguía funcionando, pero su base humana estaba marcada por explotación y violencia. La vida cotidiana del soldado cambió. Las raciones se hicieron irregulares. El pan, las sopas, las papas, las conservas, el café sustituto y el tabaco podían faltar. En el frente oriental, el frío, el barro, los piojos, la artillería soviética y las marchas interminables desgastaban tanto como los combates. En el oeste, el dominio aéreo aliado convertía carreteras, puentes y convoys en blancos permanentes. La jerarquía militar también se deformó. Hitler intervenía cada vez más en decisiones tácticas, prohibía retiradas y exigía resistencias imposibles. Muchos mandos obedecían aunque sabían que las órdenes condenaban unidades enteras. La obediencia que había dado eficacia al ejército se convirtió en una trampa. Un comandante podía salvar a sus hombres retirándose a tiempo, pero desobedecer a Hitler podía costarle la carrera, la libertad o la vida. Así, muchas posiciones fueron defendidas hasta volverse tumbas. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. La Wehrmacht esperaba una invasión, pero no logró rechazarla. La superioridad aérea aliada, la potencia industrial, el engaño estratégico y la acumulación de tropas rompieron la defensa alemana. La Wehrmacht había construido murallas frente al mar, pero descubrió que ninguna muralla basta cuando el enemigo domina el cielo, el océano, los suministros y el tiempo. Ese mismo verano, en el este, la Operación Bagration destruyó gran parte del grupo de ejércitos centro. Fue una catástrofe inmensa. Las fuerzas soviéticas avanzaron hacia Polonia y los alemanes perdieron hombres, material, posiciones y confianza. La guerra ya no era una sucesión de crisis, era un derrumbe simultáneo. El 20 de julio de 1944, un grupo de oficiales intentó matar a Hitler mediante una bomba colocada por Klaus von Stauffenberg. El atentado fracasó. La represión fue dura: arrestos, ejecuciones y humillaciones públicas. Algunos conspiradores actuaron por rechazo al desastre militar, otros por convicciones morales o políticas complejas. No puede presentarse a todo el ejército como resistente. La mayoría continuó obedeciendo. La conspiración mostró que incluso dentro del uniforme existía miedo al abismo, pero llegó tarde. Fue minoritaria y no pudo borrar años de colaboración con la dictadura. Desde entonces, la desconfianza de Hitler hacia sus mandos aumentó. La propaganda exigió fanatismo. Se movilizaron hombres cada vez más jóvenes o ancianos. El Volkssturm, milicia popular creada en los últimos meses, reunió adolescentes, veteranos y civiles mal entrenados. La frontera entre ejército, sociedad y sacrificio desesperado se borró. En diciembre de 1944, Alemania lanzó la ofensiva de las Ardenas.
Fue un intento de dividir a los aliados occidentales y recuperar iniciativa. Al principio logró sorpresa, pero faltaban combustible, reservas y superioridad aérea. La ofensiva fracasó y consumió fuerzas que Alemania ya no podía reemplazar. En el este, el Ejército Rojo avanzó hacia Berlín. Prusia Oriental, Silesia y Pomerania vivieron combates brutales y desplazamientos masivos. Millones de civiles alemanes huyeron hacia el oeste. La guerra de exterminio que Alemania había desatado contra el este regresaba convertida en venganza, avance militar y colapso total. La batalla de Berlín comenzó en abril de 1945. La defensa incluyó restos de la Wehrmacht, Waffen-SS, policía, Volkssturm y jóvenes de las juventudes hitlerianas. La capital se convirtió en un laberinto de ruinas, sótanos, calles destruidas y combates casa por casa. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker. El hombre al que tantos habían jurado obediencia desapareció bajo tierra, mientras la ciudad que prometió convertir en centro de un imperio quedaba reducida a humo, miedo y escombros. Alemania firmó la rendición incondicional en mayo de 1945. La Wehrmacht dejó de existir como fuerza del Reich nazi. Sus mandos fueron capturados, juzgados o integrados después en narrativas de posguerra. En Nuremberg, el mundo escuchó pruebas sobre guerra de agresión, crímenes y colaboración institucional. Después de la guerra nació el mito de la Wehrmacht limpia, la idea de que el ejército regular había combatido honorablemente mientras los crímenes pertenecían solo a las SS. Esa versión fue cómoda para antiguos soldados, para una Alemania occidental necesitada de reconstrucción y para aliados interesados en la Guerra Fría. Pero la investigación histórica ha demostrado que la Wehrmacht participó en la guerra criminal nazi, especialmente en el este. El final de la Wehrmacht no fue solo militar, fue también moral. Cayó porque sirvió a una dictadura que confundió obediencia con virtud, conquista con destino y brutalidad con fuerza. Su historia deja una advertencia incómoda. Un ejército puede parecer eficiente, moderno y disciplinado, y aún así estar profundamente equivocado si sus armas obedecen a una causa criminal. La Wehrmacht nació prometiendo restaurar el honor alemán y terminó asociada con ruinas, campos de prisioneros, ciudades destruidas, pueblos ocupados y millones de muertos. Su caída demuestra que ninguna victoria inicial puede salvar a una institución cuando su misión está construida sobre agresión, racismo y deshumanización. El ejército que parecía invencible no fue derrotado por una sola batalla, sino por la suma de sus crímenes, sus errores, sus enemigos y su obediencia a un régimen que lo llevó hasta el último sótano de Berlín.